Muchas gracias por venir en un día lindo, en una sala complicada, digamos, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Y un agradecimiento especial por el apoyo, por la voluntad y por la pasión que le ponen, no solamente en el espacio deportivo como siempre existe, sino la pasión por difundir el tema de la vida de los clubes, de las instituciones, en manos de los socios, compatible con la postura nuestra de considerar a los clubes como entidades de la economía social y que están insertadas en un espacio geográfico determinado y que tienen la voluntad y casi la obligación de estar y favorecer en el desarrollo barrial, que es la consigna del programa Formarnos que nos ha convocado. Yo voy a hacer una introducción desde un lugar teórico de qué es un club, desde el lugar de la economía social, para después presentar a nuestros invitados, que me anticipo ya el nombre de ellos, el doctor Rubén González Marengo, que es presidente de un club Franja de Oro de Pompeya, el doctor Emilio Chevel, que ha sido expresidente del Club Lanús, actualmente preside la agrupación que ha ganado las elecciones en el club, es docente de la UNLA también, es decir, atraviesa Lanús, Emilio, por todos lados, así que es intransferiblemente local, Emilio. Y el arquitecto Pablo Abatangelo, que está en una agrupación boquense que él va a explicar, formó parte de la comisión directiva de Boca no hace mucho tiempo, y todos están en el foro social de clubes que van a explicar qué significa esa entidad y qué significa en relación al desarrollo local, al barrio, y qué significa esa entidad para que los socios se empoderen del club y manejen los destinos del club. Entonces, la parte un poco siempre más tediosa va a ser la parte teórica, así que el que no atiende lo vamos a poner en aquel rincón que es el más caluroso, así que, bueno, ya con esta amenaza es obligatorio atender. Sí. Cara de atentos. Habíamos dicho en la primera clase que para nosotros economía social son todas las entidades que tienen dos características: no tienen fines de lucro y tienen una gestión democrática. Habíamos explicado qué es el lucro y que no tiene nada que ver con los excedentes que son necesarios para capitalizar a las instituciones, y que dentro de esas entidades estaban las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles, las cooperadoras y los clubes, y que si imaginamos el acompañamiento y el entendimiento de todas ellas en armonía dentro de una sociedad, podríamos decir que la sociedad podría moverse a través de las entidades de la economía social, ya que las cooperativas en la producción, en la distribución, las mutuales en el servicio, en el área recreativa los clubes, en el área cultural las asociaciones, como complemento de la obligación del Estado y como democratizar a la sociedad y hacer compatible la democracia política a la que todos aspiramos y deseamos con la democracia económica, y valorar al ciudadano en su voto hacia los destinos de la nación, como valorar a la persona en su voto en los destinos de una entidad, ya sea económica, social o cultural. Estamos nosotros fomentando una democracia por un lado, con todo un esfuerzo, y estamos fomentando la antidemocracia y la concentración de capitales y de poder por el otro, porque fomentamos asociaciones de capitales y no asociaciones de personas. Nosotros vamos a hablar de las asociaciones de personas y de las obligaciones, responsabilidades del asociado. Entonces, eso es lo que habíamos más o menos introducido en la primera clase a manera de repaso. Para nosotros, en función de asimilar los conceptos de una cooperativa, de una mutual con un club, en el sentido de que un club
hay un dicho en el Barcelona, Barcelona más que un club, ¿no? Como diciendo, es más que un club, es algo social, cultural y es económico también, ¿no? Un club es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus expectativas deportivas, sociales y culturales, a través de un emprendimiento democráticamente controlado, un socio, un voto, en el que es necesario prever una organización que resuelva eficazmente la cuestión económica. No se trata de organizar un club cuya cuota social esté por encima de cualquier prestación que tenga hacia el club, sino que se entiende que el club va a hacer un esfuerzo de organización eficiente de tal manera que la prestación que brinde tenga un correlato con la cuota. Eso como definición. A partir de esa definición la hemos tomado a propósito para extraerla como base de lo que es la definición de una cooperativa, vamos a ver cuáles son los principios asociativos que nosotros hemos querido enumerar, tomados de los principios cooperativos. Los principios son estos, los enumero y después voy a tratar de en un breve repaso explicarlos para dar lugar a las intervenciones de los invitados. Asociación voluntaria y abierta, gestión democrática por los asociados, participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre clubes y preocupación por la comunidad. Estos están tomados de los principios cooperativos, que son principios para todas las cooperativas del mundo. Entonces, hemos querido, en nuestro afán empeñoso de demostrar que el club forma parte de la economía social, porque si uno es una organización eficiente y la economía lo atraviesa de alguna manera, que tiene similitudes con una cooperativa, salvo que no le distribuyen nada de dinero a sus socios, sino que le va a distribuir servicios. O problemas, en el sentido de que si no gana un campeonato, por ahí le distribuye problemas. Bueno. Asociación voluntaria. Los clubes son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar su servicio y aceptar las responsabilidades de asociarse, con lo cual en una comunidad la cosa es abierta, participativa, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa, con un sentido integrador, con un sentido de que caben todos, con un sentido de pertenencia y que si las personas de un barrio, como es una asociación de personas, la gente vive en un lugar determinado y se asocia. No es una asociación de capitales donde el inversor vive en Nueva York y tiene intereses económicos aquí. Eso no existe. Gestión democrática por los asociados. Me apresuro porque después quiero que la participación de ellos. Esto daría para mucho el primero. Los clubes son organizaciones democráticas, en lo que decíamos, controladas por sus asociados, quienes deben participar activamente en la toma de decisiones para conseguir sus objetivos. Aquí no hay que confundir el tema del derecho con el deber. En las estructuras asociativas, todo derecho le corresponde automáticamente un deber. Yo tengo el derecho de participar. Bueno, no te puedo decir, mira, vos tenés el deber de participar, porque si nadie participa, evidentemente, da lugar a que los oportunistas consigan cosas o da lugar a que la cosa decaiga, ¿no? Entonces, en estas estructuras asociativas, voluntaristas y voluntarias, donde el trabajo voluntario tiene mucho que ver, recaen sobre pocas personas la conformación de una organización. Entonces, en la medida que uno se adhiere no solamente con el derecho, sino con la obligación. Con la obligación inclusive de un trabajo voluntario. Hemos dicho hasta el cansancio que el trabajo voluntario en las organizaciones asociativas que no manejan una actividad productiva en el sentido de que no actúan en el mercado, el trabajo voluntario es fundamental y es necesario que se haga y que se haga bien. Repetíamos siempre, no porque sea voluntario debe ser atado con alambre, sino que debe ser hecho bien, aunque nos lleve mucho mayor tiempo en hacerlo, porque no está en juego el costo de la mano de obra, porque es un trabajo voluntario. Lo decíamos siempre con la pintura. El pintor lo pintará en 3 días, los socios voluntarios los pintarán en 3 semanas, pero tiene que estar
bien. El costo final de la mano de obra será más barata. Entonces, ese concepto de eficiencia social, tiene que estar prendido permanentemente en estas organizaciones, que no es fácil. Es mucho más fácil decir y transmitir que transferir la vivencia y de que agarren las cosas como para que se haga. Pero sin teoría, la práctica también se pierde, eso lo estamos rescatando permanentemente. Participación económica de los asociados. Los asociados contribuyen de manera equitativa a la formación del capital del club, que es el tema de la cuota. Y aquí no nos vamos a cansar en repetir de que la cuota tendría que ser, si hay una conciencia social o asociativa fuerte, una cuota básica voluntaria mínima. Habíamos dicho el ejemplo de que cuando vamos a una reunión de las cooperadoras y decimos, va a haber, somos todos de la cooperadora de la escuela, ¿cuánto es la cuota? Y entonces decimos, aquel es el que menos puede poner y puede poner un peso y nosotros nos solidarizamos con él y ponemos un peso. Y resulta que con esa falsa solidaridad lo que juntamos es el menor capital posible. Porque no somos solidarios con el que puede un peso, hacemos posible recaudar lo menos. La cuota tiene que ser si hay mucha conciencia, tiene que ser un punto de referencia para que se brinden los servicios y que todo el que pueda poner más, ponga más porque conviene al objetivo, poner más porque va a agrandar la institución. Fácil decir, fácil de entender, difícil de que se ponga en práctica. Pero no es que la letra con sangre entra, sino que la gota machacando en algún momento se van a dar cuenta. En los colectivos pequeños eso es posible hacerlo. En los colectivos ya grandes es muy complejo. Y la otra parte del principio dice, los excedentes son destinados al desarrollo de la entidad o a la formación de las reservas económicas según lo resuelvan los asociados. Esto porque, a diferencia de las cooperativas, que los excedentes los distribuyen en proporción equitativa al esfuerzo que han hecho los socios para conseguir ese excedente, en los clubes no hay devolución de los excedentes, sino que hay una capitalización de todos ellos. Autonomía e independencia. Los clubes son organizaciones autónomas y de ayuda mutua. Pueden hacer acuerdo, incluido con los gobiernos, o captar fondos de terceros, pero deben hacerlo en términos que aseguren el control democrático por parte de los asociados. Esto es peligroso. Todos los contratos publicitarios, de convenio, lo que existen por debajo, que finalmente coartan o eliminan la voluntad del asociado porque de alguna manera aspectos contractuales impiden que la asamblea sea soberana. Entonces, a veces cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dicen, y evidentemente cuando hay algún acuerdo de este tipo con quien sea, hay que tener cuidado qué es lo que se empeña, qué es lo que se empaña, ¿no? Y qué es lo que se empuña, si me apuran. Es decir, que el acuerdo no condicione el futuro de un club, sino que el futuro, como seguramente va a estar traslucido en lo que van a expresar, refleje la voluntad social. Educación, capacitación e información. Los clubes deben brindar educación asociativa. Después Emilio seguramente va a poder decir algo de ello. Capacitación e información a sus asociados, a los representantes elegidos, a los administradores y a los empleados, de tal manera de contribuir efectivamente al desarrollo de esas entidades. En el sentido de capacitar y educar, digamos. Educar es encaminar, educar es dar orientación en valores y principios, educar es dar referencias, es señalar un camino, poner unos objetivos. Seguramente en los estatutos estarán los objetivos claros y a partir de ahí hay una educación del asociado para cumplir esos objetivos. Digamos. Hay una meta.
Y capacitar es dar habilidades técnicas para cumplir las cosas de la mejor manera, de la manera más barata y más eficiente. Una educación y una capacitación. La educación es fundamental para el entendimiento de las cosas, para una asamblea. El resultado de una asamblea va a estar a la altura de la educación de los socios. Si tenemos una educación por acá, las discusiones van a estar a este nivel. Si tenemos una educación hasta acá, las discusiones van a estar a este nivel. Y no vale en las organizaciones asociativas delegar esas capacidades educativas en los dirigentes, porque de alguna manera el dirigente va a andar con la bandera contento y cuando se da vuelta no va a encontrar a nadie atrás. No hay un acompañamiento, digamos, de las estructuras asociativas, lo cual no es fácil. Y seguramente en los clubes pequeños donde los vecinos todos se conocen, anda vos y ya me dirás qué van a hacer y yo te confío en vos y qué sé yo, hasta que desconfían, hasta que levante la carta y yo desconfío. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, el principio me parece claro, para dar educación al socio, capacitación también al socio y capacitación a las estructuras de empleados para cumplir eficientemente las actividades, para lo cual se necesita información. Una información precisa, veraz y acotada, ¿no? Siempre decimos en el ambiente universitario, la mejor forma de estar desinformado es que te mande un archivo de 40.000 páginas. No vas a leer nada, te voy a atorar, te voy a ahogar. Y después te voy a preguntar qué te pareció. Cooperación entre clubes, y aunque parezca un contrasentido que los clubes organizados para competir tienen que previamente cooperar. La competencia es el resultado previo de una organización cooperativa, cooperadora, donde nos tenemos que poner de acuerdo desde la reglamentación del deporte para que se entre a competir en igualdad de condiciones, ¿no? No como en la vida económica donde la empresa grande se come la chica, que es decir que el de 90 kilos entra al ring con otro boxeador de 45. Ya está, digamos. Pongan las reglas de juego que quieran, ya tenemos el ganador y apostemos. Entonces, los clubes sirven más eficazmente a sus asociados, fortalecen las actividades del conjunto, coordinando actividades a través de la integración de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales. Organizaciones, federaciones, confederaciones, legales, medio raras, pero que de alguna manera, desde el punto de vista principista, tienen que estar. Y una integración social barrial. Y una integración social barrial, que es lo que procuramos nosotros. Lo que nosotros procuramos es que, no los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, sino todos, digamos, las asociaciones del barrio, con el club, con la mutual, con la cooperadora, conformen una voluntad social importante que integre la voluntad de las personas que viven en un sitio determinado, porque todos tienen la misma metodología de funcionamiento, los mismos objetivos y como viven ahí quieren lo mejor para el lugar, porque son asociaciones de personas. Entonces, estas integraciones y cooperación entre clubes está mirado desde varios lugares. De la cooperación de club, a lo mejor, de un club como Lanús, con los clubes de barrio que no van a competir con ellos, y seguramente Emilio nos podrá decir varias cosas de eso porque ya las conozco, en el sentido de una cooperación para poder estar en mejores condiciones de competir, pero que la competencia no está dada en un sentido económico, sino está dada en un sentido lúdico del deporte, aunque después lo lúdico se transforma en pasión. Y la preocupación por la comunidad, está tomado de esto de las cooperativas, ¿no? Los clubes deben trabajar en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante estrategias y actividades aprobadas por la Asamblea de Asociados, tal cual dicen las cooperativas. Precisamente por eso, porque una comunidad importante, grande, tendrá un club a la altura de la comunidad, inevitable, por más que tenga pocos socios, pero será a la altura de esa comunidad. Entonces, esto da para un curso, porque precisamente son los principios teóricos que uno puede desarrollar. Pero me parece importante dar el marco para dejar lugar a la práctica. Entonces,
sin más preámbulos, yo dejaría la palabra en manos del doctor González Marengo. ¿Anda ese? Hola, hola. Sí. Presidente del Club Franja de Oro de Pompeya. Bueno, gracias. Bueno, lo mío es un poco caracterizar lo que es un club de barrio, porque todos estos principios que hacen al cooperativismo y al movimiento cooperativo internacional, que son aplicables a los clubes en general, los clubes de barrio tienen una particularidad diferenciada de las demás instituciones, que también son clubes. El club de barrio se caracteriza por nacer, por su origen, a una comunidad determinada, en un territorio determinado y formado por sus vecinos. Esta es la característica esencial del club de barrio, porque hay clubes que pertenecen o han nacido como consecuencia de colectividades, como son los clubes de las migraciones europeas, el club español de Buenos Aires, los clubes, el club italiano, también de regiones que se constituyeron en centro, como el centro aragonés o el centro piamontés. También los hay de países limítrofes. El primero de ellos fue los uruguayos, con el Club Oriental, que se creó en 1898. Y también la actividad, los paraguayos, con una gran colectividad, son el que menos entidades deportivas, clubes tienen en la Argentina. Solamente el Club Deportivo Paraguayo. La colectividad boliviana es la que en deportes, la que más cantidad de entidades de este tipo tiene en la República Argentina. También hay clubes que nacieron a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, que han sido creados por los movimientos políticos en la Argentina. Así los movimientos sindicales, fundamentalmente los que adherían al internacionalismo proletario. La Federación Comunil Comunista creó durante la década del 20 hasta el 30 la Federación Obrera Deportiva, que llegó a tener más de 60 clubes y manejados por ellos el Club Rosa de Luxemburgo, acá en Villa Castellino, en Avellaneda, Mártires de Chicago. También los socialistas tuvieron otra confederación, que fue la Confederación Socialista Deportiva, también hasta el 30, que fue el golpe lo que arrasó con todo esto. Y también los peronistas crearon el Club 17 de Octubre, que con la revolución libertadora, realmente llamada fusiladora, tuvo que mutar por el nombre de 17 de agosto en Villa Pueyrredón. O el Club Sacachispas, que también fue creado por peronistas, un 17 de octubre de 1948. Como vemos, el espectro es muy amplio. Las entidades religiosas crearon clubes. La Federación de Círculos Obreros Católicos creó los Ateneos. Y también los daneses evangelistas crearon la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1912. Caferata, que fue miembro de los círculos, creó las casitas baratas, que después se llevaron el nombre de este diputado, llamadas barrios obreros. Barrio obrero. O sea que tenemos un espectro muy grande en lo que se llaman los clubes, pero los clubes de barrio es otra característica. El club de barrio es el que nace en ese sector de la población. Y aún en los pueblos, que algunos en determinados proyectos de leyes llaman clubes de pueblo, también son clubes de barrio. Porque a un pueblo, aunque tenga 8 manzanas, el club está inserto en un sector de ese poblado al cual tiene un nombre de un barrio, porque son de la zona sur, o porque son de las casitas, o como les quieran llamar. Y estos son los clubes de barrio. El club de barrio que reúne todas las características que aquí aplicamos de los principios del cooperativismo y de la economía social. Esto se da en el club de barrio, que es el que, formado a través de los vecinos, llegan a constituir esta asociación civil que forma parte del tejido social de la comunidad a la cual advocan estas instituciones. Y se dan todos estos principios, y como bien dijo el profesor, la democracia es el valor más sublime que tiene una institución. Aunque acá me criticaron, yo tengo 41 años de presidente del club. Nuestra característica como institución, y eso yo lo quería aclarar,
Nosotros en realidad tomamos el club por asalto. Dimos una pequeña revolución en el año 1971, manejado por gente mayor, no nos permitía a nosotros como jóvenes tener la conducción de nuestra institución. Entonces, la única manera que fue era irrumpir en forma violenta, propia quizás de aquellos años. Nosotros tomamos y conducimos el club. Lo conducimos a través de lo que se llamaban las subcomisiones de nuestra institución. Forma de conducción actual de nuestro club. Nuestro club tiene más de 20 subcomisiones, que son las que realmente tienen el manejo de nuestra entidad. La comisión directiva lo que hace es el manejo macro de la entidad, pero realmente el poder económico que tiene nuestro club y poder de decisión está en las subcomisiones. Nosotros nos reunimos semanalmente, la comisión directiva conjuntamente con las subcomisiones y con todo aquel socio que quiera participar, porque son abiertas, más a veces hay chicos en la reunión de comisión directiva del club, todos los días jueves. Y en ella se debate y todos tienen opinión, sin nadie se les cercena la palabra. Va a decir, y generalmente nuestras decisiones son por consenso y no hay generalmente votación, porque lo que te tiene que internacionalizar es la idea que nosotros queremos llevar adelante o lo que queremos resolver. Esta es la forma que tenemos nosotros de conducir. En los clubes, no solamente en el mío, sino en la mayoría de los clubes de barrio, la democracia privó siempre, aun cuando las urnas estuvieron vedadas al conjunto de la población. En los clubes siempre se ha votado, siempre se ha elegido, aún en las circunstancias más nefastas de nuestro país. La democracia primó por sobre todas las cosas. Y los clubes de barrio son el claro ejemplo, como todas las asociaciones civiles, tanto deportivas, culturales y sociales. Y los clubes, como el nuestro y como la mayoría, han nacido quizás a través de la creación o fundación de quienes, con la práctica de un deporte colectivo como el fútbol, en su mayoría, crearon una institución deportiva, que con el tiempo fue creciendo. Posiblemente Lanús haya nacido de la misma manera y ha sido un club de barrio que, sigue siendo, dice acá Emilio, que por razones exógenas, la práctica de un deporte profesional, como llegó a ser el fútbol de trascendencia internacional, llega a ser lo que es el Club Lanús hoy como entidad, pero no deja de ser ese club de barrio inserto en su barriada, inserto dentro de una ciudad y ser representante genuino de todo lo que significa Lanús para esa institución que la representa tanto a nivel local como a nivel internacional. Esto es para nosotros lo que representa un club de barrio, un club que representa y al cual la gente se siente, sus integrantes se sienten como pertenencia, se sienten arraigados a esa institución y a la cual defienden como propia, porque son los socios los únicos dueños de los clubes. Son los socios los únicos que deciden y tienen la voluntad de determinar cómo se dirige y cómo se consuman las cosas dentro de la institución. Y ahí donde aplicamos, como bien lo decimos, lo que es la economía social. Los clubes no distribuyen utilidades, por eso decimos que no tienen fines de lucro, sino que reinvierten lo producido en lo que es la inversión en construir infraestructura o desarrollar todo tipo de actividades que tengan a beneficiar a sus integrantes, que son los socios, y su interrelación con otras instituciones análogas. Este es nuestro gran objetivo. Muchas veces se hace difícil el trabajo en conjunto con otro tipo de instituciones, pero eso se debe a que muchas veces muchos sectores o muchos clubes no se sienten comprometidos o no pueden a veces lograr participar en forma conjunta en federaciones de segundo tipo. Nosotros pertenecemos a FEDESIVA, que es una federación de defensa de los clubes e instituciones barriales. Y se nos hace muy difícil a veces lograr pelear por las verdaderas agendas que los clubes tienen, como ser una tarifa diferenciada en servicios, como la exención del impuesto municipal que se ganó en el año 98, con una gran movilización que hicimos a la Plaza Mayo cuando era jefe de gobierno Aníbal Ibarra, y logramos la exención para los clubes del impuesto del ABL y todos los impuestos municipales. Pero eso se logró mediante la lucha, y es muy difícil a veces que instituciones comprendan que la unidad es el modo real de conseguir y lograr cosas. Pero es un trabajo paciente,
de años, de trabajo y de concientización de los sectores más comprometidos con el trabajo social. Formamos parte de ese entramado de la sociedad y conjuntamente con esas instituciones, como son las mutuales, las cooperativas, las asociaciones civiles de todo tipo, que forman parte de la cultura de esa barriada, tenemos que ir adelante. Yo creo que Pablo, que forma parte de las entidades de la Boca, no solamente de una agrupación dentro de lo que es el Club Atlético Boca Junior, sino de las entidades más señeras de la Boca, tiene mayor quizás autoridad que yo para poder explicar lo que es ese entramado social en un barrio tan caracterizado y tan tradicional como es la Boca. En Pompeya lo tratamos de hacer. Cuesta, pero tratamos de avanzar en ese aspecto. También me preguntaron por el Club Unidos de Pompeya. Es un club amigo que tiene una infraestructura muy desarrollada, pero lamentablemente muchas de las veces no está a la altura de la expectativa que sus socios o sus dirigentes pueden tenerlo. Esto se debe a veces a malos gobiernos internos, de los cuales yo no estoy autorizado a hacer una hipótesis de conflicto que pueda tener el club, pero es una lástima para un club como Unidos de Pompeya, que yo desde chico, para mí era un ejemplo. Para el barrio, exactamente. FEDESIVA, Federación para la Defensa de los Clubes e Instituciones Barriales. Que más, yo la semana pasada tuve una reunión en la despedida del año con el subsecretario de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Igarzábal, donde ellos tienen creada una unión, donde se me instruyó por parte de la federación, por parte del presidente y de los demás miembros, yo soy vicepresidente, a tratar de hacer un acercamiento para sumar los clubes de ellos a los clubes nuestros y tratar de avanzar en leyes que sirvan para los clubes de barrio. Esta es. Bueno, creo que me he extendido demasiado, ¿no? Le voy a seguir la palabra. ¿Alguna inquietud sobre esto? ¿La respondemos ahora o cómo hacemos? No, después. Bueno. Entonces cedo la palabra a Emilio. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a Jorge y los tres que estamos acá, que no somos el docente, formamos parte de un conglomerado que nació justo cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, el mismo día. Ese día nació el Foro Social del Deporte. Ya había pasado, pero ante una oleada privatizadora o que procuraba que los clubes sean transformados en sociedades anónimas deportivas. Una gran batalla ideológica y cultural que tiene que ver con lo que magistralmente explicaba Rubén. Para nosotros los clubes forman parte del acervo social, cultural y económico del pueblo de la nación argentina. Los clubes no solamente son de los socios, doblamos la apuesta y decimos, son de los socios porque los socios deciden su destino, pero son de todo el pueblo argentino porque la construcción que han hecho ha abarcado varias generaciones. En todos los clubes de barrio, desde la Quiaca a Ushuaia, en todos los clubes del país, que no hay números oficiales, pero podemos estimar entre 70 y 100.000, y que tienen muy diversas características y ámbitos de actuación totalmente disímiles, porque generalmente en la pampa húmeda o en los grandes centros urbanos nacieron como lugares de deporte, fútbol concretamente o básquet, en los lugares de viento o los lugares cerrados, y cultura, que la cultura la daba la música, generalmente era tango, era fútbol y milonga originalmente. Según algunos estudiosos del tema, las grandes migraciones, las grandes corrientes migratorias, al amparo de la legislación permisiva para asociarse que tiene la Constitución y el Código Civil argentino, hicieron que florezcan como en ninguna parte del mundo. Y es un orgullo como argentinos saber que en cualquier lugar del país hay un club. Hay un club que va a permitir desarrollar valores como la solidaridad, como la postergación al egoísmo, porque el solo hecho de ingresar supone entrar en una comunidad de iguales, donde hay necesidades para todos y puede haber
el privilegio de compartir y atravesar sectores sociales de pertenencia a lo largo de la vida. Y durante muchísimos años, no solamente fueron la rueda de auxilio del Estado, que no se dedicaba a esas cosas, sino que fueron la rueda de auxilio del Estado para planes de vacunación, para planes de alfabetización, para emergencias de inundados. Yo toda mi vida me crié y viví en Lanús, y el club en la década del 60, Lanús sufrió una gran inundación por el desborde de Riachuelo, lo cual hoy es inimaginable por las obras que se hicieron. Pero había 2 metros de agua en todo Valentín Alsina, y el lugar de referencia era el Club Lanús, que no tenía la estructura que tiene hoy, pero el club se abrió indefinidamente como todos los clubes, como todos los clubes. Lo mismo se puede decir con respecto a la escuela de civismo, como bien apuntaba Rubén. En las épocas más sangrientas de las dictaduras, en los clubes se practicaba la democracia directa, sin intermediarios, votando, discutiendo, debatiendo con respeto y con participación y protagonismo de los socios. Y como toda agrupación humana, como toda convención, tiene luces y sombras, altos y bajos, y en su historia los clubes desarrollan buenos gobiernos, malos gobiernos, regulares gobiernos. Pero la acumulación de capital, por lo que señalaba Bragulat, esa acumulación histórica de lo que han aportado generaciones de socios, esos que venían de trabajar a las 6, 7 de la tarde y edificaban un vestuario, esos que apostaban a la administración de la cosa común, en ese momento pertenecer al barrio era pertenecer al club o a la sociedad de fomento del barrio, y se pagaba la cuota, al igual que la de los bomberos voluntarios, aunque no se lo necesite, porque era una vergüenza no pagar la cuota. Miren dónde hemos llegado, que hoy desconfiamos de los que tenemos acá. Entonces, si nos levantamos, nos llevamos el celular afuera. Es decir, ha habido retrocesos por masividad, y ha habido retrocesos también porque es parte de una batalla cultural perdida. Hoy los dirigentes tenemos que desgañitarnos explicando que somos decentes, cuando es la condición básica y sine qua non, pero no la única para ser integrante de un club, para ser integrante de una comisión directiva. Afortunadamente, estos espacios, como el que da esta universidad, como el que da esta cátedra y como los que se construyen cotidianamente, todavía son lugares de resistencia. Pero tenemos que saber, y a esto apunta mi mensaje porque quería hablar de otra cosa, pero ya está expuesto, y creo que Pablo va a completarlo, tenemos que apuntar a que lo que viene puede ser otra vez esa andanada por la privatización o la transformación de los clubes en negocio y de los clubes en sociedades anónimas. Si ustedes vieron la película Luna de Avellaneda, si no, mírenla, van a recordar que hay una chica que puede patinar porque alguien le compra el sándwich de milanesa. Y el sándwich de milanesa es una figura emblemática de los clubes de barrio que no se le niega a nadie. Por eso la cuenta del bufetero siempre da mal. Y por eso la comisión directiva auxilia al bufetero, aunque después los que están de adversarios digan que el tesorero y el bufetero están entongados. Pero lo pinto, lo presento, porque transformado a los clubes de hoy, sobre todo a los que nos declaramos el club de barrio más grande del mundo, que es Lanús, que acaba de cumplir 100 años, no pierde y no debería perder ese espíritu fundacional que es la pertenencia barrial, la solidaridad, el espíritu de compromiso, donde la solidaridad vence todos los días al egoísmo y donde, a pesar de que hay ventas millonarias de jugadores y hay contratos millonarios de técnicos y de jugadores, los dirigentes siguen trabajando gratis para el club y se pagan hasta la comida y hasta los viajes. Por supuesto que esto tiene mala prensa, porque se han puesto de acuerdo el establishment en censurar a todos y como no han logrado que nos vayamos, sí han logrado esmerilar la imagen, deteriorarla y que falte muy poco para que pidan a gritos que los clubes se transformen en empresas. Si nosotros ganamos, nunca vamos a hacer una empresa por todas las cosas que ha explicado Jorge y por todas las cosas que ha explicado Rubén y que seguramente Pablo completará. No es lo mismo que Boca o River o Lanús o Franja de Oro sean un gimnasio o un emprendimiento privado destinado a ganar plata, que sean lo que son, porque no existiría ni el amor ni la pasión, y solamente sería un espectáculo similar al de una maquinita a la que uno le pone la ficha para ver si salen alineados los números y ganar un mango.
No estoy en contra de eso. Está bien, yo digo, no estoy en contra. Yo creo que los clubes hay que recuperarlos y hay que sostenerlos. Digo, tenemos que tener cuidado en que no perdamos algo que pertenece a todo el pueblo. Los clubes no son de nadie en particular y los dirigentes pasan. Se vienen perdiendo clubes a patadas. Y se vienen recuperando también clubes. Sí. Pero también podemos decir que hay clubes que se han recuperado. El mío es un ejemplo. A fin de la década del 70, Lanús perdió 2 categorías. Tenía $2 millones de deuda, 200 juicios en contra y estaba en la tercera categoría del fútbol argentino. Estamos hablando de principios de los 80. Estamos a 30 años y en 30 años Lanús multiplicó por 100 su infraestructura deportiva, por 10 su número de socios y su capital, no sé por cuánto, pero seguramente por más de 1000. Y ha ganado 3 títulos. Además ha sido eficiente en lo deportivo y en lo económico. Y hay más de 28.000 socios que disfrutan de 4 sedes en vez de una derrumbada como tenía. Entonces creo que siempre Temperley se recuperó, Ferro se está recuperando después de haber ido a la quiebra, porque todos atraviesan momentos. Sí, sí. Bueno, después lo seguimos charlando, pero yo tengo que cerrar. Así que dejamos las preguntas o el debate y todo para después. Lo que les queríamos plantear desde este lugar es que la defensa de los clubes, al igual que cualquier entidad intermedia, supone la defensa ni más ni menos de los intereses populares. Nada más, gracias. Bueno, a mí me resulta muy difícil hablar después de Rubén y de Emilio, 2 dirigentes de los cuales yo aprendo todos los días en esta larga carrera de dirigencia deportiva. Y no tengo el orgullo que tienen ellos de poder enumerar aquí los logros de la institución a la que representan, porque lamentablemente mi institución no representa esos logros en la vida social, cultural, deportiva, no profesional que ellos sí pueden enumerar, tanto de Lanús como de Franja de Oro, porque lamentablemente es el caso contrario de una institución que posiblemente sea uno de los clubes más importantes del fútbol, pero que ha cerrado sus puertas a la comunidad que lo rodea, y ese feedback indisoluble, ese ida y vuelta con el barrio que lo rodea, un barrio con necesidades básicas insatisfechas, lamentablemente de hace 2 décadas a esta parte se ha interrumpido. Bueno, para presentarme como secretario del Foro Social del Deporte, que somos todos los que participamos en este panel, presidente de una agrupación, La Bombonera, del Club Atlético Boca Juniors, que obviamente en este momento, en los últimos 20 años, no hemos compartido la dirigencia de la institución. Nosotros fuimos dirigentes en época de don Antonio Alegre, y vicepresidente de la Fundación Museo Histórico de la Boca, que después con la charla van a entender por qué lo traigo a colación. Bueno, un poquito Emilio explicó qué es el Foro Social del Deporte. Nació en contrapartida a esa corriente privatizadora y gerenciadora de los clubes, en donde en la década del 90 nos decían que todo lo privado era todo lo bueno y todo lo público, como si los clubes no fueran privados, que están administrados por sus dueños, que son sus socios. Nacimos en contrapartida de esa corriente gerenciadora y privatizadora de los clubes. Nuestra agrupación fue fundada, esto es muy importante, el 15 de marzo de 1969 y se llama La Bombonera. No es casual ni la fecha ni el nombre. Esta es una agrupación que fue fundada por los vecinos del barrio cuando tuvieron el primer intento de llevarse el estadio a otro lugar, a la ciudad deportiva. El barrio en su conjunto resistió a que se trasladara el estadio fuera del barrio de La Boca, porque entendíamos que Boca es Boca por la Boca y la Boca es la Boca por Boca. Esa batalla cultural creo que la hemos ganado, porque de los 3 candidatos, 2
con los cuales hemos compartido esta experiencia electoral dicen lo que decimos nosotros, y el otro tiene una idea muy loca de hacer un estadio a 200 metros del existente, algo que urbanísticamente es un serio despropósito. Y la Fundación Museo Histórico de la Boca es el primer museo de la inmigración ligure en el mundo. Este museo, con sede propia y casa de gobierno de la Tercera República de la Boca, mantiene todos los preceptos, fundamentos de nuestro barrio y de esa corriente migratoria que todos reconocen como única e inigualable. Recién Emilio habló de Luna de Avellaneda. Evidentemente no nos pusimos de acuerdo para hablar de Luna de Avellaneda, pero nos gustan estas charlas del ciclo de economía social, hacer una interacción con los participantes de Luna de Avellaneda, que es una película que todos los vieron y que representa fielmente la problemática de todos los clubes de la Argentina, ya sean clubes de barrio o clubes de fútbol de primera línea. En mayor o menor medida existen los personajes de Luna de Avellaneda. El personaje que interpreta Fanego, ¿qué es, el bueno o el malo en la película? Es el malo, muy bien. ¿Qué representa? Representa el mercado, representa el lucro, representa la especulación. En Luna de Avellaneda, en Lanús, en Boca, en Franja de Oro y en todos los clubes que ustedes puedan imaginar existen personajes como Fanego. Obviamente que los personajes que aparecen en Boca son buitres al lado de este Fanego. ¿El personaje de Darín es el bueno o el malo? Bueno, es el presidente, ¿sí? Muy bien, parece que usted estuvo en la lección. Es el bueno y el malo. ¿Por qué? Porque defiende los preceptos de las asociaciones civiles, pero con falta de capacitación. Lo que recién decía Jorge, yo no sé si ustedes recordarán la escena que él dice de multiplicar la cantidad de socios y qué sé yo, y de esa manera no puede subsistir en el 2015 ninguna entidad deportiva en la Argentina. Y aparte que hay una problemática común de todos los clubes, que es precisamente la falta de capacitación de su dirigencia, que hace que no pueda tener a tono toda la documentación e instrumentar todas las políticas necesarias para que las entidades estén abiertas y en funcionamiento. Y no hablo de Boca, hablo principalmente de los clubes de barrio, con una problemática común que en un programa de radio que nosotros hemos implementado, que se llamó Dame Pelota, en donde entrevistábamos en todos los programas a presidentes y dirigentes de clubes de barrio, veíamos que todos los clubes tienen exactamente la misma problemática como los mismos logros. Bueno, esta es la esposa, esta es la hermana, la cara de enamoramiento que la mira, esta es la obsecuencia. Obsecuentes tenemos en todos los clubes. Aquellos que nos dicen que somos los más lindos, los más buenos, los más inteligentes, los más capaces, los que nos endulzan en los oídos, ¿sí? Que posiblemente por una cuestión afectiva, ¿sí? Pero la obsecuencia no lleva a ningún lado, y cuando la dirigencia se deja endulzar el oído por la obsecuencia, tiene serios problemas. Acá están los pibes del básquet, esto es la pasión está en todos los clubes, ¿sí? Ahora, la pasión puede ser durante los 90 minutos del partido, de la disputa del encuentro deportivo, pero de domingo a domingo hay que utilizar la razón. La pasión, con la pasión sola no se lleva adelante una entidad deportiva. Y después está el personaje que encarna Blanco, que es la violencia, que tenemos para varios capítulos para hablar de la violencia. Esta es la violencia que podemos enumerar en Luna de Avellaneda, con la violencia que podemos llegar a enumerar, que todos conocemos y que tanto detestamos en la problemática actual del fútbol. Bueno, voy a repasar rápidamente porque hablábamos de las tres vertientes de la generación de nuestras entidades deportivas, un poco lo que dijeron tanto Rubén como Emilio. Una clase alta con una admiración a Inglaterra, que transcultura los hábitos y costumbres y para los momentos de ocio sus deportes. La mayoría de los deportes que practicamos actualmente son una transculturación
que vino directamente de Inglaterra, no solo el fútbol, sino todos los que podemos enumerar, excepto algunos que son autóctonos como el pato. Los demás podemos decir que es una transculturación que vino por parte de esa visión que la clase alta tenía de enamoramiento hacia Europa, no solo en lo social, sino también en lo político, en lo cultural. Una inmigración que llegó en otras condiciones, con una necesidad de socializarse, una necesidad de arraigar vínculos. Esto es lo que pasaba en nuestros famosos conventillos, ¿sí? El conventillo de La Paloma, donde convivían familias de distintos orígenes con la necesidad de arraigar esos vínculos, y una mano de obra de un país que hasta ese entonces le negaba los derechos electorales. Algo muy importante, en 1882 el Congreso Pedagógico Internacional, la creación del Consejo Nacional de Educación, y en 1884 la sanción de la Ley de Educación. Esto hizo que los hijos de esos inmigrantes ya se fueran capacitando y fueran sentando las bases para estos movimientos asociativos y la generación de estas entidades y la socialización a partir de la práctica deportiva. Ariel Sher, en su diario La Patria Deportista, en 1996, dice: la patria deportiva forjada en el país fue lo que fue porque en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX se multiplicó el hábito social de fundar clubes. Se multiplicó el hábito social de fundar clubes. Este rasgo fue incorporado por la clase alta, esculpida admirando a Inglaterra y preocupada por asegurar los efectos de esa admiración no solo con la venta de granos. Esto un poco conjuga lo que veníamos viendo antes, de esa clase alta dominante que miraba a Inglaterra y esa clase inmigrante con la necesidad de socializarse. Y como bien lo dijo Rubén, el origen de los clubes es de lo más variado, hay de comunidades, por localidades, por barrios, por relaciones laborales, por relaciones sindicales. O sea, esto no es más que graficar lo que expuso recientemente Rubén. El doctor Rafael Bielsa, integrante de nuestro espacio y fundador del Foro Social del Deporte, en un congreso que hicimos y que lo llamamos El Deporte es un Derecho porque se hizo precisamente en la Facultad de Abogacía en el 2005, nos deja ya una señal de alerta y dice: los parámetros ideológicos que dominaron a generaciones de dirigentes se están modificando rápidamente. El marco actual es el de la crisis del paradigma de la actividad dirigencial como militancia social, voluntaria, solidaria, con base en la acción comunitaria. O sea que acá nos está dando una señal de alerta de lo que, cómo está cambiando la visión hacia la dirigencia y desde la dirigencia. Pero ¿cuáles son los condimentos de nuestro modelo asociativo, el que nosotros defendemos y el que nosotros propiciamos? Básicamente la participación, la solidaridad, la igualdad, la inclusión social, la vida democrática, por todo lo que ya han explicado mis compañeros de panel, el recambio dirigencial, y esto hace al acervo social y cultural del pueblo de la nación. O sea que la suma de cada uno de estos paradigmas nos da como resultante una forma de cultura del pueblo de la nación. El escritor rioplatense, como llamamos cuando es uruguayo y queremos que sea argentino, decimos rioplatense, ¿no es cierto? Porque nos gusta, entonces no decimos uruguayo, decimos rioplatense. Dice, y esto es importante, que tiene que ver con lo que recién estaba diciendo Emilio: el fútbol es el espejo del mundo y en la Argentina aquel axioma se cumplió con precisión artesanal en los años 90. El fútbol se convirtió
en un blanco codiciado y deseado por el mercado, al igual que lo acontecido en otros sectores de la economía de nuestro país. Teléfonos, electricidad, petróleo, ferrocarriles, aguas, redes, camineras, educación, salud, jubilaciones, etcétera, y al mismo tiempo que la dirigencia sufrió una severa crisis de credibilidad, llegando a cubrir de escepticismo a toda la clase política y dirigencial. Primero fueron por todo esto, y cuando ya no tenían por qué más ir, quisieron venir por nuestros clubes. Y ahí nació el Foro Social del Deporte, precisamente en resistencia a ese avasallamiento y a esa transformación en sociedades anónimas deportivas y en gerenciamientos, que esa batalla podemos decir que la hemos ganado, que lamentablemente han quedado algunas puertas abiertas y están intentando colarse nuevamente por esas puertas. En contrapartida está el modelo gerenciador, y estos paradigmas aparecen absolutamente en todas las excusas para poder llegar a gerenciar a nuestras entidades. Principalmente se habla de un endeudamiento que es real, ficticio o creado. El endeudamiento trae aparejado incumplimientos, una clase dirigente permisiva que permite que este tipo de cosas sean cada vez peores, un blanqueo de capitales a través de acciones fraudulentas y la perpetuidad mientras el negocio funcione. Esto es común a todos los modelos gerenciadores. Todos los modelos gerenciadores han fracasado en el momento que dejaron de ser negocio. En cambio, nuestros clubes, con todas las problemáticas que tuvieron a través de más de sus 100 años de vida, la masa societaria, sus socios, únicos y verdaderos dueños de la institución, siempre intentaron y lograron reflotarlos. En cambio, los gerenciadores, cuando, como en cualquier sociedad comercial, cuando deja de ser negocio, las abandonan, como el caso de el Badajoz, por ejemplo. Y llegamos a la apropiación de unos pocos de lo que es de todos. Recién mencioné las sociedades anónimas deportivas. Este fue un intento en la época de Granillo de Ocampo, vulgarmente conocida como Ley Macri. Un intento de gerenciar a nuestros clubes y transformar a nuestras asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas. ¿Qué era esto? Dentro de una asociación civil, un grupo de capital se quedaba con la actividad deportiva profesional. Con el 50% de lo invertido en la actividad, el promedio del 50% de lo invertido en la actividad en los últimos 2 años. O sea que con muy poco dinero, por ejemplo, vos te quedabas con el fútbol de Boca, con el fútbol de River, de Racing o de quien se te ocurra, y la asociación civil, que nosotros llamábamos residual, tenía que darle el marco cobertor, el nombre, o sea que cualquiera de nosotros pasaba a ser presidente de la asociación civil Club Atlético Boca Juniors y nos largaban lucha, ajedrez, básquet, todas las actividades que eran deficitarias, y las sociedades anónimas deportivas se quedaban con la frutilla del postre, que es el fútbol, ¿sí? Bueno, de la mano de Granillo Ocampo, esto tuvo algún asidero, pero fue rechazado, pero lamentablemente en los tiempos que corren volvemos a escuchar y queremos que todos conozcan esta frase, sociedades anónimas deportivas, porque vienen por las actividades que dejan lucro en nuestras asociaciones civiles. Nuestras asociaciones civiles, tal cuales fueron concebidas, como sin fines de lucro, con todo lo que ya explicaron los compañeros, que no voy a redundar en el tema. ¿Y se murió? Ah, no. Ah, bueno. Bueno, y una palabra muy en boga en estos días, que es el mercado, ¿sí? El mercado que teóricamente podríamos estar diciendo, bien, que podríamos estar diciendo que
que si nos atenemos a las leyes del mercado, no podríamos tener una libre y pareja disputa, ni pareja competencia, porque los clubes que tienen mayores capacidades económicas no estarían en la misma situación que el resto de los clubes. Yo estoy tratando de redondear, por eso, porque quiero llegar al final de todo esto sin mostrarles un ejemplo práctico de lo que aconteció en nuestro barrio, el barrio de La Boca. Por eso nuestras asociaciones civiles persiguen fines altruistas y comunitarios. El doctor Néstor Vicente, vicepresidente del Foro Social del Deporte, dijo: el tema central es el objetivo. El mercado solo busca la ganancia porque es su horizonte. La asociación civil busca, o debería buscar, el interés de la masa societaria, la preservación de un sentimiento, la historia que no tiene precio, la pertenencia a una realidad mágica y colectiva que no está en venta. Lo que estamos discutiendo es gerenciar bien para una asociación, para una finalidad social, o gerenciar bien para producir beneficios económicos para unos pocos. Esta es la clave de todo y esta es la diferencia. Es la diferencia entre las asociaciones civiles y los gerenciamientos. Bueno, en este jueguito siempre preguntamos si el fin de lucro está bien o está mal. Acá la diferencia que tenemos que hacer, que el fin de lucro es propio de las sociedades comerciales. Y las sociedades comerciales persiguen el fin de lucro. Para las sociedades comerciales, entonces, el fin de lucro es lo correcto. Para nuestras asociaciones civiles, que no perseguimos el fin de lucro, sino el bien común, ¿sí? Como bien dijo Jorge, todos los excedentes debemos reinvertirlos en beneficio de la actividad societaria, de actividades sociales, culturales y deportivas no profesionales. Por eso ponderamos el bien común. Y acá un poco entro en redundancia con lo que ya dijeron los expositores anteriores. Eduardo Slutsky, ex dirigente de Vélez Sarsfield, dice: ¿qué empresa argentina ha durado 100 años? Ninguna. Los clubes, con todos sus lastres, son uno de los pocos espacios al aire libre que quedan en este mundo globalizado. Por eso hay que resistir. En momentos en que las quiebras de las pequeñas y medianas empresas son monedas corrientes, permitir que los clubes se transformen en empresas es empujarlas a la desaparición. Esto está todo concatenado con lo que venimos diciendo con el fin de lucro y con aquellos gerenciadores cuyo objetivo es precisamente ese. Bueno, vivimos en un mundo globalizado y sin valores, en donde hay globalizadores y globalizados. No es un mundo sin fronteras, sino con reglas poco claras. Y como siempre decimos, en nuestras asociaciones civiles la solidaridad le ganó al egoísmo. El Papa Francisco, en una de sus frases, dice: el poder es bien común. Cuando es bien propio, es corrupción. Y esto es aplicable precisamente a todo lo que estamos diciendo, ¿sí? El poder es bien común. Cuando es bien propio, es corrupción. Y ahora les dejo esta frase que me gustaría preguntarles si se animan a decirme quién es el autor de esta frase. Los mercados de por sí son amorales. Mientras que la sociedad realmente necesita algún tipo de moral, alguna distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Al permitir que los valores del mercado sean lo más importante, lo que hacemos es reducir el espacio para el juicio moral y socavar la moral pública. La globalización potencia esta aberración porque disminuye el poder de los estados para decidir sobre sus destinos. El Papa. ¿Alguien más se anima a decir quién dijo esto? No lo va a pegar ninguno, No lo va a pegar ninguno. Me animo a decirle, él ya la sabe porque la dije en otra charla. ¿Sí? Y no quiere salir. George Soros.
Bueno, George Soros dice, si yo estuviera del otro lado, después de esto, dice, si yo estuviera del otro lado, daría regulaciones, porque la especulación de los mercados que él maneja y que él sabe cómo maneja, ha hecho caer las finanzas de varios países. Entonces el tipo dice, si yo me pongo de este lado, haría esto. Ahora, si me hacen jugar del otro lado, juego del otro lado. O sea que es un tipo que la tiene muy clara. Bueno, y a esto quería llegar. El movimiento vecinal por el resurgimiento de la Boca, del cual el museo, del cual yo soy vicepresidente, forma parte, empezó un trabajo de campo en nuestro barrio con la problemática de habitacional que el barrio de la Boca tiene. Este es nuestro barrio, que todos conocen, y empezamos a hacer un trabajo, 84 entidades, obviamente no gubernamentales, sociales, culturales, deportivas. Lamentablemente la institución madre de nuestro barrio obviamente no nos acompañó porque no les interesaba y no les parecía pertinente estar trabajando en esto. Y entonces realizamos un relevamiento con los vecinos de La Boca, que fue una de las experiencias más gratificantes que tuve en mi vida. Éramos 2 o 3 arquitectos que capacitamos en la parroquia de San Juan Evangelista a las familias en emergencia habitacional para hacer un relevamiento urbano ambiental del barrio de La Boca. Una locura. Únicamente a delirantes se le puede ocurrir hacer esto. Y nosotros lo hicimos. Un sábado, al mediodía, nos reunimos más de 600 personas, explicamos cómo se hacía un relevamiento urbano y realmente fue emocionante ver a las familias que le dábamos una manzana que le tocaba a 2 cuadras o a 20 y caminaban las 20 cuadras, tenían una duda, venían y preguntaban y volvían a relevar y qué sé yo, y terminamos como a las 10 de la noche de hacer un relevamiento. Ese relevamiento fue en donde pusimos las construcciones en mal estado, los baldíos, las construcciones sin uso permanente, en donde empezamos a ver la disponibilidad de tierras y con qué teníamos que trabajar. El trabajo era desmedido, estábamos desbordados, nos faltaba. Entonces empezamos a ver quién nos podía dar una mano. Fuimos por distintas universidades, la de Lanús todavía no existía seguramente, ¿sí? Y si esto funcionara yo estaría contentísimo. A ver, dale un tique. Otro más. Y la Universidad de Morón nos abrió sus puertas. Oscar Boraquia, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón, Rubén Granara Insúa, presidente de la Tercera República de La Boca, por acá estoy yo con el pelo más negro, pero bueno, y todos los integrantes de distintas entidades sociales, culturales. Por ejemplo, esta es Silvana Canciani, la autora del primer proyecto participativo de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque Público Benito Quinquela Martín de Flora y Fauna Autóctona, que está atrás de la cancha de Boca. Bueno, esta fue la impulsora. Se firma un convenio y tocamos el cielo con las manos. 250 alumnos de la universidad trabajando para nosotros. De aquel trabajo que hicimos, pasamos a hacer esto. Esto es un trabajo hecho por los alumnos. Vamos con otra. Esta es la maqueta de presentación de 20 metros cuadrados. Vamos con otra. Acá los chicos trabajando en la Universidad de Morón. Vamos con otra. Y se hizo también un estudio de campo de la degradación del medio ambiente y logramos que se dictamine la ley 2040 de emergencia urbano-ambiental de La Boca. Bueno, esta es lamentablemente la situación de muchas de las construcciones de nuestro barrio. Y hasta que logramos darle un marco institucional a nuestro trabajo.
logramos que esto se presentara en la Rural, en Expo Vivienda 2006, se presentó esa maqueta que ustedes vieron en elaboración, tuvimos charlas, expusimos todas las propuestas y en el año 2007 pudimos expresar todo nuestro proyecto a todos los candidatos a jefe de gobierno, excepto uno, que no quiso, el que ganó. Y era presidente de Boca. Y como dato anecdótico, la excusa que puso, que si estaba presente yo no iba porque iba a ser una encerrona. ¿Sí? Pero bueno, que iba a ser una encerrona, que iba a ser que le íbamos a hacer una trampa, qué sé yo. Buah. No solo la presentamos ahí, sino que por el éxito que tuvo en Expo Vivienda, que con el público visitante, tuvimos un stand de muestra permanente con la Universidad de Morón, obviamente, logramos llevarlos a las conferencias latinoamericanas de escuelas y facultades de arquitectura en Ciudad de México. Esto nos valió que la conferencia siguiente, la del 2009, se realizara en la Argentina. Y se realizó en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino que en el barrio de La Boca. Estas conferencias latinoamericanas tuvieron una presencia promedio de 600 alumnos entre los locales y los que iban de el resto de Latinoamérica. Nosotros tuvimos 1.200 inscriptos, 800 extranjeros y 400 argentinos. Tuvimos que hacerla en La Bombonerita porque el lugar que teníamos designado, que era el Museo de Arte Deconstruido de La Boca, se veía desbordado, se iba a ver desbordado, y conseguí por gestiones con AMEAL que me diera La Bombonerita, y las 3 jornadas de las conferencias latinoamericanas de escuelas y facultades de arquitectura no solo se realizaron en la Argentina, sino en el barrio de La Boca. Con esto que quiero decirles, y voy cerrando para no creo que hay una más. Bueno, este es el proyecto de ampliación de estadio que presentamos en el año 2010 a las autoridades de ese momento. Esta es la ampliación del estadio, el estadio que originalmente se llamaba Camilo Sichero y tenía el honor que llevara el nombre de mi abuelo, que fue el presidente que construyó el estadio durante la presidencia de él en los años 37, 38, 39, e inaugurado el 25 de mayo del 40. El estadio La Bombonera, esta fue la ampliación que está aprobada por todas las agrupaciones políticas de la institución de ese momento, y los honorarios de todos los profesionales intervinientes fueron donados a la institución. Obviamente que esto durmió el sueño eterno, no se realizó, pero no sesgamos en que esta ampliación del estadio, que es la que llevamos en estas últimas elecciones, ampliar el estadio sobre las 2 medias manzanas linderas, es el que se realice. Bueno, estas son las maquetas que hemos realizado. Creo que hay algo más de esto. Bueno, son vistas de la maqueta. Esto es un estudio de accesibilidad y evacuación del estadio con una cáscara que lo rodea. Es una propuesta que realizamos con los alumnos, con todas las rampas para poder acceder y evacuar el estadio con todas las normas que actualmente se necesitan, sin la necesidad de construir un estadio nuevo. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que entidades barriales, sociales, culturales, deportivas, de gran envergadura, de mediana envergadura, de poca envergadura, nos unimos, trabajamos, generamos un proyecto, y esta es la devolución que le dimos a nuestro barrio trabajando para ese barrio. Con mucha inteligencia, con poco dinero, con mucha transpiración, pero pudimos lograr tener un proyecto de recuperación urbana del barrio de La Boca que fueron premios de arquitectura y urbanismo no solo nacionales sino internacionales. Lo que tenemos que lograr ahora es nada más y nada menos que las autoridades nos escuchen.
Ese es otro problema. Nuestra función por el momento está cumplida y yo creo que desde el lugar que nos toca participar, todos los podemos lograr. Simplemente es proponérselo. Gracias. Bueno, abrimos unos minutos para las preguntas y ningún minuto para las respuestas y terminamos rápido. Así que, bueno, a disposición de ustedes, todos los que estamos en la mesa. Es decir, la pieza del desvío de todo esto está en los clubes de jubilados, entonces. Porque sacaron a los jubilados, a las personas mayores de los clubes, que antes estaban dentro de las comisiones. La pieza del desvío de todo este tema es cuando en los 70 se hacen los clubes de jubilados, se separa a los jubilados, se los saca de los clubes, se lo intenta sacar y hoy hay más clubes de jubilados que otra cosa, y casi personales. Si es verdad que en la década del 70 irrumpe una nueva forma de asociación, que son los clubes de jubilados, hoy la experiencia que estamos viendo es que esos clubes de jubilados se han reducido. Esto es lo que percibimos. Es muy difícil, por lo menos que nosotros tenemos contacto con más de 35 clubes en nuestra zona, la mayoría de ellos han dejado de funcionar o han desaparecido directamente. Y esto se ha debido, según nuestra óptica, que no han hecho el trasvasamiento generacional que todo club necesita. ¿Por qué? Porque las generaciones no desarrollan su actividad en el centro jubilado, sino que lo hacen más en el club en actividades deportivas o actividades de otro tipo y no en el centro jubilado para ir a jugar o a la lotería o alguna que otra excursión que se hace. Nosotros estamos tratando de regenerar un centro jubilado asociándonos con otras instituciones que tienen ese tipo de actividad. Pero la experiencia que tenemos, por lo menos en los últimos 5 años, es que se han perdido una cantidad enorme y es por la mayor edad que han adquirido sus dirigentes y la falta de trasvasamiento generacional que ha producido en esos centros. No sé si está contestada mi pregunta. Lo que sucedió es esto. Los centros jubilados que comenzaron a asociarse no tenían sedes. Cuando los clubes, los centros jubilados comenzaron a generar un patrimonio, se separaron de los clubes y crearon sus propias sedes, o alquilaron o compraron, porque querían tener independencia de sus instituciones. En nuestro club siempre el centro jubilado fue una subcomisión. Nunca dejamos que fuera una entidad distinta al club. En la mayoría de los centros jubilados quisieron tener autonomía total del club al cual tenía. Y por eso tuvieron 1.500 problemas todas las instituciones. Con el tiempo pasó eso. ¿Puede ser eso? Si no me equivoco, eso pasó. Es la experiencia que yo puedo contar. Por lo menos en la zona Soldati, Pompeya, Parque Patricio, Valentín Alsina y Lanús. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra, disculpas por llegar tarde. Tengo el corazón en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Bursaco, creada en 1919, si la memoria no, 1916, perdón, con la última nevada que hubo en Buenos Aires, hubo otra después. Mi formación tuve 18 años en una biblioteca popular, debo a esa biblioteca popular la profesión que hoy tengo, una de las profesiones que tengo. Y para el tema de cuando escuchaba, digo, el barrio, ¿no? Uno, obviamente, tengo 44, llegué todo mi secundario, hice en la biblioteca. Después empecé, me encanta leer, empecé a ver qué es esto. ¿Podés ayudar? ¿Nos venís a dar una mano? Y uno empieza a enamorarse. Entonces, a lo que, rescatando puntualmente, generalmente a veces pasa que las asociaciones, como bien dijeron, las comisiones, vamos creciendo en edad, como corresponde, y nos cuesta delegar, nos cuesta preparar a otros para el camino que sigue, no vamos a estar siempre. Entonces,
pasa eso. ¿Qué pasó con la biblioteca? Mi mentora, bueno, falleció, gracias a Dios, yo ya tenía el título, pude seguir, pero es muy difícil a veces con los cambios de paradigma, con los cambios que existen, que se entienda cuál era la finalidad que tuvieron esas personas ilustradas, a ver, el Rotary Club, si trabajar en red, cuál era la función que tuvo ese grupo de gente que llegó en algún momento y dijo, bueno, ¿qué hace falta en Bursaco? No había un enfermero, quedaba muy lejos de la capital, primero estaba Lomas de Zamora. Es decir, ¿cómo es la historia de cada lugar? Y el bien común. Es decir, ¿qué es lo que necesita la comunidad? Entonces, a eso apuntaba yo para correr un poquito del club de fútbol, que tanto, ¿no?, en el imaginario y que acompañe, cada uno con su camiseta, ¿no? Pero a ver, la biblioteca popular que sale, ¿cuál es la necesidad? Yo me formé allí, pude seguir acompañando hasta después quedé de alguna manera a cargo. ¿Qué hicimos en algún momento? Se nos caía la estructura. La CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de alguna manera cuando cambia la reglamentación exige tener un lugar propio. ¿Cuál era la dificultad en ese momento de la biblioteca? Que pertenecía a la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, estamos dentro. ¿Y cuál era la preocupación? A ver, hoy estamos nosotros y mañana este lugar da para qué sé yo, en ese momento era un café literario, un bar, qué sé yo. ¿Y qué hacemos con los libros? ¿Qué pasa con este acervo de más de 20.000 volúmenes? Entonces, tantas cosas que a veces se van perdiendo, ¿no?, en el caminar, porque obviamente cuando hablan de gerencia, nosotros como bibliotecarios profesionales, es decir, hay que manejar como una empresa, pero no es una empresa. A ver, tenemos que tener los conocimientos para generar recursos si no hay, ¿no? Entonces, en eso, a veces hay como una confusión, no hay que perder nunca de vista, y entiendo, es el bien común, qué es lo que necesita y qué es lo que nos hace y nos fortalece. Entonces, agradezco, ¿no?, porque yo me recordó llegué a la biblioteca, la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, esa gente emprendedora que quería salir adelante, el Rotary Club, el museo, sigue el museo, ahora bueno, el cine, el primer cine, ahora se ha recuperado con distintas gestiones, es decir, el centro cultural. A ver, sigamos, acomodándonos a los espacios, porque los tiempos cambian, ¿no?, pero no olvidándonos de las raíces, de por qué nos formamos. ¿Y para qué? Entonces, agradezco, es eso, ¿no? Es decir, ese es el bien común, el pensar en el otro. Y que es cierto, hay muchas cosas. La tecnología, cuando apareció Internet, estábamos en el horno. ¿Cómo hacemos que el pibe te agarre un libro? Bueno, enamorémoslos a los chicos de otra cosa. Usemos la herramienta, pero hay muchas maneras de llegar. Veamos cómo, sin perder nuestras raíces. Gracias. Pero hay muchas bibliotecas populares que perdieron la esencia y el objeto. El club deportivo... A ver, Barrio Colón, Biblioteca Popular Barrio Colón, se me fue el nombre, que está en Soldati. Es Biblioteca Popular. Biblioteca Popular Villa Social Lynch. Son bibliotecas populares, pero son clubes, porque su desarrollo es de club y son bibliotecas populares. Su primer nombre es Biblioteca Popular y realmente son clubes. Su actividad es social y deportiva. Y la biblioteca, bien, gracias, porque perdieron el objetivo de la biblioteca. Pero hay otras que no. Acá tenemos la Biblioteca Popular Sarmiento, en Lanús, que tiene un desarrollo y una actividad cultural enorme. Por eso digo, pero esas perdieron el objetivo, como la sociedad de fomento. La sociedad de fomento, que en su mayoría nacieron a principios de siglo en las comunidades que le faltaban todos los servicios y equipamiento, con el tiempo toda esa infraestructura quedó como entidades deportivas, sociales y culturales, y la actividad fomentista perdió razón de ser porque tenían todo el equipamiento por el que habían luchado. Bueno, para cerrar, no sé si hay alguna otra pregunta. Para cerrar, el mensaje que de alguna manera, de forma sintética, que quisimos representar en una pequeña exposición que hice y en los ejemplos de los distintos clubes con sus distintas dimensiones, es el tema de no solamente el club como una entidad deportiva, sino como un desarrollo barrial local en su integración con entidades asociativas cuyo objetivo y metodología es igual en unas que en la otra. Por eso, una biblioteca popular, que es una asociación civil,
se condice con un club que también es una asociación civil, con la cooperativa de al lado y con la mutual. Ahora hay que recurrir a las cooperativas, que son las generadoras de recursos teóricamente, como para interesarlas a ella en el desarrollo barrial, en una integración, digamos, no federativa, sino asociativa más horizontal, no las cooperativas federadas con sus cooperativas, sino en una asociación geográfica barrial, ¿no? Y no tanto para armar una nueva organización de segundo grado, porque todo el mundo va a querer presidirla, sino para horizontalizar y que vean que hay proyectos comunes, no superponerse cosas. Y hay pequeños esfuerzos y pequeñas cosas que a mí me sobran en capacidad, en dedicación, en inteligencia, en recursos, que la puedo derivar a otro, que necesito derivarla a otro inclusive, ¿no? Ejemplo, había en una biblioteca popular, se habían puesto de acuerdo de recurrir al colegio de abogados, al colegio de escribanos, al colegio de contadores, para decirle, bueno, nosotros te hacemos la sección jurídica, económica y legal y te la administramos nosotros. Dame los recursos y ustedes no tienen, en sus colegios no tienen necesidad de tener una biblioteca. Hagamos una sola grande que la administramos nosotros como biblioteca popular y esto es la sección de ustedes. Digamos, pero son organizaciones asociativas dentro de un espacio geográfico que tienen que inventarse. Por supuesto, el colegio de abogados, pagame el equivalente al empleado que tengo que poner, porque si no lo tenés que pagar vos y te ahorrás la luz, porque la pago yo. Es decir, ese tipo de integración. Eso es lo que hemos querido significar en este tipo de cosas de una manera un tanto simple y práctica del concepto de la economía social para el desarrollo barrial. Entonces ahora viene el taller, el taller para arreglar las sillas esas, no, es otro tipo de taller, ¿no? El taller de oficio, bueno. Entonces, bueno, en nombre de todos me permito decir, muy agradecido por la atención y por las preguntas y a través de Aarón a disposición para las preguntas que quieran hacer, porque a uno se le ocurren las mejores preguntas después, digamos. Sí, que sin querer le cae algo, pero bueno, estamos a disposición. Gracias.